Bueno, señores, hoy es día histórico para el municipio Piar, por cuanto se está celebrando la batalla de los Magueyes en el año 1814. El 9 de noviembre se escenificó en el sitio de los Magueyes, allá en Guanaguana, una importante batalla que dirigió el general José Francisco Bermúdez. Yo les voy a echar el cuento de esta batalla. Pero primeramente quiero señalar que se encuentra acá con nosotros, ya en el estudio, la gente de la comunidad del Crucero de Aparicio, de la Escuela del Crucero de Aparicio, por ahí anda el compañero Rosal, para hacer una exposición sobre una solicitud que quieren hacer al municipio, que tiene que ver con la entidad cronológica del pueblo. La gente conoce esto como la Fundación del Pueblo, y que tienen unos planteamientos interesantes que nos van a hacer, pues entonces dentro de un momento, en un rato, lo vamos a tener acá para que expliquen con relación a este tema, que es bien interesante porque los pueblos necesitan una identidad. ¡Exacto! Y si nosotros sabemos de dónde venimos, vamos a saber hacia dónde vamos. Y entonces eso nos permite a nosotros fortalecer ese sentido de pertenencia, ese sentido de querencia que debemos tener por cada uno de nuestros pueblos. Pero esto es más adelante. Primero les voy a hablar de la batalla de los Magueyes. Hoy iba a ser una sesión especial allá en Guanaguana de la Cámara Municipal. Se suspendió. El alcalde está indispuesto. Recordemos que el alcalde fue operado en estos días. Correcto. Y está indispuesto, y la sesión, cuya presencia es importante, más que Miki es de allá de Guanaguana, fue suspendida. De repente hubo otros motivos, no sé cuáles fueron. Yo como cronista estaba invitado, pero lo cierto es que hoy se están celebrando 205 años de la batalla de los Magueyes. Sáqueme la cuenta, Ega. 1814-2019. De la batalla de los Magueyes. Esta batalla tiene una significación bien interesante, porque 205 años de la batalla de los Magueyes, por cuanto esta batalla, que la hemos celebrado con muchos bombos y platillos, fue una derrota terrible para el ejército patriota. Una derrota terrible, tan terrible que la derrota de los Magueyes, ese 9 de noviembre de 1814, trajo como consecuencia la pérdida de la Segunda República. Y yo hago este análisis porque yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué no me permiten a mí que yo diga esto, para que la gente conozca la verdad verdadera de lo que pasó en los Magueyes? Por cuanto que debemos conmemorar todo el hecho histórico, pero hay que saber lo que verdaderamente ocurrió en la historia, pues. Entonces la batalla de los Magueyes fue una de esas derrotas que nos marcó la historia de Venezuela, por cuanto trajo como consecuencia la pérdida de la Segunda República. La Segunda República no se pierde en la batalla, sino en las acciones posteriores que trajo esa pérdida ahí en los Magueyes. El hecho es que el señor José Tomás Bove, el terrible y sanguinario José Tomás Bove, se encontraba en Cumaná. Y venía desde Cumaná a reforzar un ejército que tenía Morales, Tomás José Morales, que es el nombre invertido de Bove, Tomás José Morales, que tenía en Urica, que venía a la toma de Maturín, porque Maturín era una plaza muy importante y Maturín se había resistido, por eso es que el escudo resistió con valor, había resistido fuertemente los ataques y los embates de los españoles, y era como un punto de honor la conquista de la plaza de Maturín para los españoles. Ya ahí había perdido Monteverde, Domingo de Monteverde había perdido ahí, de la Hoja había perdido allí, Soazolas había perdido allí, y muchos importantes militares o dirigentes realistas, oficiales realistas, habían perdido en Maturín. Y entonces venían con ese orgullo de querer conquistar esa plaza de Maturín. Y en eso, el comandante José Tomás Morales se encontraba en Urica organizando un ejército para ir a enfrentar a Maturín. En eso viene Boves de Cumaná y tiene que pasar por el sitio de los Magueyes. El sitio de los Magueyes allí en Guanaguana. Hay una disputa
acá en el cuartel central que se encontraba en Maturín entre el general José Francisco Bermúdez y José Félix Rivas, que decían que uno decía que era mejor ir a enfrentar a Boves, que venía en la ruta de los Magueyes, y el otro decía que era mejor esperarlo en Maturín y unir todas las fuerzas para enfrentar todos unidos al ejército de Morales, que estaba en Urica. Lo cierto es que no se pusieron de acuerdo, y José Francisco Bermúdez se dirigió a los Magueyes con un ejército muy disminuido, 1.200 hombres, contra un ejército de 3.000 hombres que traía Boves, y fue a enfrentar el 9 de noviembre de 1814 en el sitio de los Magueyes a Boves. ¿Qué pasó? Que Boves les pasó por encima, devastó ese ejército, los humilló y bueno, los hizo salir en fuga, que si no es porque el general Manuel Cedeño, que estaban aquí en Aragua de Maturín, fíjense, Manuel Cedeño tenía un cuartel general aquí en Aragua de Maturín. Esos 1.200 hombres que fueron derrotados allí en los Magueyes, los que quedaron vivos, porque era una ley de guerra en esos momentos, pasaron a las filas del ejército realista. Y entonces mucha de esa gente que los ponen a jurar lealtad a un ejército, porque si no le cortaban la cabeza, bueno, pasaron a las filas de Boves, y entonces todo ese ejército fortalecido por la victoria que tuvieron en los Magueyes, fueron a reforzar el ejército que tenía José Tomás Morales allá en Urica. Refuerzan el ejército de Morales y vienen contra Maturín. Pero entonces, dicen, llega aquí todo disminuido, todo el mundo decepcionado por la derrota. Bueno, decidieron ir a enfrentar después con un ejército muy pobre, muy disminuido, al que llamaron José Tomás Morales allá en Urica. Esa batalla en Urica se realizó después el 5 de diciembre. ¿Y qué pasó? Que José Tomás Morales, derrotó el ejército patriota en Urica, acabó con el ejército patriota y después vino hasta Maturín y destruyó Maturín, asesinando a todo el que vivía en Maturín en esa época. Después del 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 1814, destruyeron la plaza de Maturín, acabaron con la plaza de Maturín y allí perdimos nosotros la Segunda República. Por ese acto de no ponerse de acuerdo entre estos dos jefes patriotas e ir a enfrentar a Boves acá en los Magueyes, que lo que trajo como consecuencia fue una derrota terrible que produjo sucesivamente la caída de la República. Pero ahí pasó algo interesante, que nos favoreció también, porque no todo fue malo. En Urica matamos a Boves, porque si no eso, Boves era un líder. Se dice que uno de los primeros demócratas que existió en la historia de Venezuela fue José Tomás Boves, porque le daba participación a los soldados, no había tanta ese mando, esa cadena de mando que yo mando y tú obedeces, sino que los soldados de Boves tenían libertades. Entonces, si no hubiese sido así, que matamos a Boves en la batalla de Urica, Boves hubiese hecho un ejército superior y se hubiese hecho más difícil pues la derrota, la conquista de la libertad de Venezuela. Incluso que mucha de esa gente que fueron seguidores de Boves, cuando nace la figura del general Páez, de los lanceros de Apure, de Barinas, de Guárico, se unen al ejército de Páez, y Páez hizo una contribución inmensa a la libertad de Venezuela. Eso es innegable, que Páez, con la gente, el liderazgo que tuvo Páez, que es producto pues de la muerte de esa gente que quedó dispersa por la muerte de Boves, bueno, no hemos logrado lo que logramos hasta 1821, que fue la batalla de Carabobo. Pero ¿cómo mataron a Boves? Es una pregunta. ¿Quién mató a Boves? Se dice, muchos dicen que fue un paisano nuestro de acá, de Chaguaramal, el teniente coronel José Leonardo Chirino. Pero esa no es la versión. Otros dicen que lo mató un familiar de Bolívar que llamaban Luis Palacio, que era un soldado que era lugarteniente del general Pedro Saraza. Lo cierto es que Pedro Saraza y José Tomás Boves eran enemigos mortales. Bueno, era muerte. ¿Por qué? Porque Boves, cuando entró en Guárico, con su ejército desde Guárico, asesinó a toda la familia del general Pedro Saraza. Y el general Pedro Saraza había jurado que donde viera Boves, en el momento que se encontraran,
se iban a enfrentar y iba a matar a Boves, pues. Iba a cobrar venganza por la muerte de su familia. Y estos comentarios llegan a los oídos de Boves. Y Boves también dice, porque eran hombres de honor, hombres de respeto, hombres que una ofensa era una sentencia de muerte. Dijo, bueno, en lo que yo vea a Pedro Saraza, yo también voy a cobrar venganza y me lo voy a echar al pico. Cuando se consiguen los dos en la batalla de Urica, le dice un soldado, mi general, el realista Boves está del otro lado, había una quebrada, un fango, como una quebrada, un río pequeño, del otro lado del río. Y se mandan y se citan cada uno en la orilla de ese río pequeño, una quebrada, para un duelo. Una cuestión de honor, una cuestión de respeto. Bueno, mira, señor Boves, yo estoy aquí, yo me voy a enfrentar a usted. Y se pusieron de acuerdo los dos, Boves y Pedro Saraza. Uno de un lado, del lado del riachuelo ese, del río, de la quebrada, y el otro del otro lado. En lo que se embisten cada uno montando su caballo con una lanza como de 3 metros cada uno. El caballo de Boves entró en un fango que tenía a la orilla del río y lo sacó del caballo. En lo que saca Boves del caballo, Saraza con la lanza lo ensaltó por la mitad. Y cayó Boves herido en el río. Y Saraza siguió en su caballo. Pero cada uno de estos comandantes tenía su lugarteniente. Y esos no eran que tenían espadas, tenían machetes esos colegallos que usted conoce para limpiar conuco por allí. Y llegó el lugarteniente de Saraza y le dio un machetazo a Boves y lo mató. Allí murió Boves y así murió Boves. Así murió Boves. Bueno, y eso fue algo, aunque perdimos la República, aunque cayó la Segunda República, tuvimos la fortuna de haber sacado del plato a este realista, porque era verdaderamente terrible. Y José Francisco Bermúdez, porque José Francisco Bermúdez era un hombre terrible también, no era un hombre irreverente. Incluso José Francisco Bermúdez tuvo un enfrentamiento directo de cuchillo con el libertador Simón Bolívar en Güiria, en el motín de Güiria, y enfrentaron los dos a espada, Iván. Si no es porque Piar y otros jefes ahí se meten, quizás hubiese habido algo trágico entre los dos jefes patriotas, porque hubo contradicciones y controversias dentro del ejército patriota. Y una de las controversias y esas contradicciones del ejército patriota fue la derrota de los magueyes. Pero había una causa en común, había una idea en común, que era libertar a Venezuela. Se estaba luchando una causa, y esa causa los mantenía unidos. Y gracias al genio del libertador Simón Bolívar, gracias a que Bolívar, aparte de que también tenía sus defectos, era un hombre conciliador y también autoritario, logró unir a todos los ejércitos patriotas y se pudo lograr la independencia de Venezuela. Porque si no se unen, porque la batalla de Carabobo en 1821 no fue una batalla que fue estratégicamente librada como la de Piara aquí en el Gallo, que la infantería con los flecheros, con los indios, hicieron una estrategia para vencer. No, la batalla de Carabobo la ganamos porque lo superábamos el doble. Los ejércitos patriotas, nosotros éramos 5.000 y el ejército que dirigía de la Torre, que fue que dirigió la batalla de Carabobo a favor de los españoles, eran apenas 2.000, 3.000 hombres. Y allí el ejército patriota, por supuesto superior en número, les pasó por encima y ganamos y los echamos acá de Venezuela. Pero esa batalla y esas controversias de los magueyes permitió que el ejército patriota se reunificara, tomando en consideración la derrota, la caída de la República. Se fueron de Venezuela mucho y pensaron, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos matando entre nosotros mismos. Estamos peleando unos con otros por liderazgos y cosas que no van a traer las metas que nos hemos propuesto, que era la libertad de Venezuela. Y gracias a que Bolívar, con su liderazgo, como ya lo dije, pudo unificar los ejércitos, todo el mundo tomó conciencia de que no era una cosa particular, sino que era una cosa que tenía que ver con la libertad de una patria que estaba siendo oprimida por 300 años. Logramos después unir al pueblo, unir el ejército y lograr la libertad. Que eso es lo importante, amigo Ángel. Aquí estoy con el compañero Ángel Rosal. Que a pesar de todas las controversias que podamos tener, unos y los otros, la patria es una sola. La patria es Venezuela.
y que cada quien desde su trinchera, desde su punto de vista, desde su potencialidad, pueda aportar muchísimo para salir adelante. Y decía el mismo Bolívar, por aquí lo escribí, el mejor sistema de gobierno es aquel que contrata hombres honestos, así sean sus adversarios. ¿Por qué? Porque la patria está llena de eso. Y la patria es un compromiso que tenemos todos con este suelo, con esta tierra, con este pueblo que nos da la vida y que nos da todo. Entonces, allí está el mensaje de los magueyes. Que pudiéramos estar peleando nosotros por una causa, que pudiéramos haber perdido 1000 batallas, pero al final, la conciencia y las metas que nos hemos trazado, tenemos que lograrlas a través del acuerdo, a través de la unión, a través del entendimiento, a través de que si juntos podemos lograr salir adelante.